Bienvenidos, soy Adrián López y en este vídeo voy a explicaros 5 razones por las que puede que vuestra web no tengan tráfico o tengan muy poco tráfico. Es una de las preguntas que más me habéis hecho tanto en YouTube o en Instagram, en el correo y demás, y es por qué habéis hecho una web y por mucho que la habéis trabajado, habéis intentado hacerla lo mejor posible, le habéis metido bastante contenido y tal, no tenéis tráfico o tenéis muy poco tráfico en comparación a lo que creéis que debería tener. Así que por eso voy a explicar estas razones por las que puede ser que vuestra web todavía no esté teniendo ese tráfico. Y por eso os voy a explicar 5 razones por las que puede ser que todavía no tengan tráfico vuestra web, cómo solucionar esos problemas o a lo mejor eso que nos falta. La primera razón, y muchos ya lo sabréis, es porque una web es demasiado nueva. Si hemos hecho la web, hemos creado la web entre el mes 1 y el mes 5, normalmente las web, por mucho que le hayamos creado contenido, hayamos creado artículos y hayamos cuidado muy bien todo el tema SEO, se mantienen en una zona que muchos lo llaman sandbox, llamarlo como queráis, pero sí que es verdad que hay una zona en la que al ser tan nueva la web, Google como que no la tiene del todo en cuenta. Esto lo hace también un poco por, digamos, protegerse para webs de spam, de que se creen miles de web para posicionarse por cosas utilizando pues técnicas por Black Hat, etcétera. Si una web es muy nueva, como que no la tiene en cuenta. Sobre todo también porque se le suele sumar el que todavía no tiene mucho contenido, que no tiene enlaces, que no tiene suficientes artículos que están relacionados entre sí, que todavía no lo ha visitado la gente, no tiene feedback de esos usuarios. Aparte de eso, de que se junta con que es muy nueva y Google todavía no la tiene en cuenta, se suma a todo eso que normalmente una web nueva tiene. Para solucionar este primer problema o motivo por el que no tiene tráfico en nuestra web, podemos hacer varias cosas. Lo primero y más lógico es pues tener paciencia, ir esperando a que pase un cierto tiempo, pues ya os digo, dependiendo de la web, del nicho y de lo que hayamos hecho, pues pueden ser de 1 a 5 meses de forma general, puede ser menos, puede ser más, y lo que vamos a hacer es ir esperando mientras le vamos añadiendo poco a poco contenido. También es importante eso, añadirle contenido para que Google vea que no es una web que hemos creado y está ahí muerta y que no recibe más contenido, sino que poco a poco se le va actualizando, se le va metiendo contenido, se va mejorando. Eso va a hacer que Google la empiece a tener más en cuenta. Además, esto sumado a los siguientes motivos que os voy a decir por los que no tiene tráfico, que van a ayudar a que este proceso de inicio, de arranque de la web que empieza a tener tráfico, sea más rápido, con los siguientes motivos. Segunda razón es que nuestra web puede ser que tenga poco contenido, ya sea en cuanto a número de artículos, es decir, a número de entradas de posts que hemos escrito, o a cantidad de palabras que hay dentro de esos artículos. Si tenemos pocos artículos, pocas entradas y además tenemos poco contenido, pues es normal que no empiece a tener tráfico, porque ni estamos dando suficiente contenido como para que Google empiece a posicionar ciertas palabras clave, ni tiene suficiente contenido como para que empiece a tener ese poco de tráfico de que encuentra algunas palabras clave, se empiecen a posicionar y empieza a tener tráfico, que eso a su vez ayuda a posicionar más palabras clave. Por lo tanto, es importante, por norma general, muchos me preguntáis que cuántas palabras tiene que tener un artículo para que esté bien, al igual que en cuanto a contenido que tiene que tener una web puede ser muy variable, pero como norma general, como guía un poco a tener en cuenta, yo siempre digo que unas 1000 palabras más o menos. Si el contenido, o sea, si lo que estamos atacando, el artículo es muy long tail, pues con menos palabras clave estaremos aportando mucho porque es algo mucho más específico. Si por el contrario es algo más macro nicho, o sea, estamos hablando de un artículo que es mucho más generalista, pues tendremos que añadir más palabras clave para meter todo el contenido necesario para atacar esa intención de búsqueda. La tercera razón por la que puede ser que vuestra web todavía no tenga tráfico, ya sea una web de Amazon Afiliados, de AdSense o un blog, es porque el nicho que habéis elegido es demasiado amplio. Es decir, es un macro nicho, no estamos atacando algo tan específico. Como os decía, que al final afectan todo lo que os he dicho anteriormente, si estamos atacando algo mucho más amplio, Google le cuesta más entender de qué va nuestra web en general. Porque no es lo mismo tener, por ejemplo, una web dedicada a monitores gaming, como la web que ya os he enseñado, que estamos hablando específicamente de monitores que son para gaming, para jugar a eSport, a todo tipo de juegos de PC, etcétera. Si por el contrario hacemos un blog, por ejemplo, de tecnología, blog, lo que sea, o sea que es un blog que habla en general de toda la tecnología, no solo de ordenadores, sino de móviles, de electrodomésticos, de domótica, etcétera, y vamos haciendo pues un artículo sobre móviles, otro artículo sobre la Play nueva, otro artículo sobre una pantalla. Al final estamos haciendo artículos que vale, sí tienen que ver la tecnología, pero es un nicho muy amplio y Google le va a costar entender en qué estamos especializados, en qué tenemos buenos artículos, y vamos a tener que crear muchísimo más contenido para que Google empiece a enlazar, digamos, entre ellos y vea de qué va nuestra web
y que al final sepa que es una web buena para ese tipo de contenido. Por lo tanto, si hemos creado un macro nicho porque queríamos hacerlo así, porque queremos hacer una web grande o porque todavía no sabíamos eso, lo que podemos hacer es empezar con partes más micro nicho dentro de esa web macro nicho, es decir, que atacamos algo muy general. Empezar a hacer artículos muy micro nicho, pues por ejemplo empezar con monitores gaming. Cuando ya tengamos mucho contenido sobre monitores gaming, empezamos a hacer contenido sobre monitores. Cuando tengamos monitores, pues vamos desde los micro nichos, vamos hacia arriba, creando contenido pues más hacia el macro nicho, pero siempre empezando desde el micro nicho para poder empezar a atraer tráfico, que Google entienda que somos una web muy especializada en esos micro nichos, y poco a poco vamos subiendo hacia arriba a lo más macro nicho, macro nicho. El cuarto motivo por el que puede que todavía no tengamos tráfico en nuestra web o tengamos muy poco es porque no hemos tenido en cuenta los aspectos más básicos del SEO. Hay muchos puntos que son sencillos en cuanto a SEO, luego tienen muchísimo más detrás, podemos optimizar de forma muy sencilla sin tener tampoco muchísimo conocimiento ni muchísima experiencia, como puede ser tener bien optimizados los meta description, como ya os he dicho en vídeos anteriores. Es importante que a la hora de que se muestre nuestra web en Google, que esté indexada en Google, tener el título y descripción que se muestra más o menos optimizado. Tampoco hace falta optimizarlo muchísimo ni perder muchísimo tiempo, pero tenerlo mínimamente optimizado. También puede ser porque la navegabilidad no sea buena, el aspecto no sea bueno. Todos estos aspectos de SEO más básico puede estar perjudicando a que tengamos ese tráfico. También el tema de amplificar semánticamente todo el contenido, es decir, no siempre estar poniendo la misma palabra clave. Si estamos, por ejemplo, haciendo un artículo de monitores gaming de 240 Hz, no poner todo el rato monitor gaming 240 Hz, sino poner monitor gaming 240 Hz, monitor para jugar 240 Hz, monitor para juegos de 240 Hz de refresco. Ir variando todas las palabras clave, poniendo todas las opciones por las que el usuario puede buscar, porque no todo el mundo busca lo mismo. Siempre hay una palabra que es, digamos, la más principal, pero al final todas las palabras secundarias que tienen el mismo significado nos va a dar muchas veces más tráfico que la principal, que es más complicada de posicionar y es la que ataca a todo el mundo. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta el amplificar semánticamente muy bien el contenido de nuestro artículo. Y el quinto motivo por el que puede que no tengamos tráfico o suficientemente tráfico como el que deberíamos o creemos que deberíamos, es porque sea un nicho con mucha competencia. Es muy común, lo he visto en las webs que me mandáis para corregir, en el enlace que tenéis siempre en la descripción, que es para que mandéis vuestra web y yo os la corrijo aleatoriamente, voy seleccionando, y algunas que veo es que seleccionáis nichos con muchísima competencia, ya sea porque son macro nichos o nichos, aunque sean pequeños, pero que tienen mucha competencia. Para todo el tema de cafeteras, pues muchas máquinas de ejercicio y demás, tienen muchísima competencia. Por lo tanto, si nuestra web es pequeña y además se suma con los anteriores motivos y además es un nicho con muchísima competencia, va a ser muy complicado, sobre todo, tener tráfico al principio. Así que hay que tener en cuenta que si tenemos una web en la que hay mucha competencia, vamos a tener que ser mejores que el 95% de la gente para estar en esa primera página y que empiece a tener tráfico en nuestra web. No siempre hay que estar en primera página para tener tráfico, pero al final prácticamente todo el tráfico se la lleva a la primera página de Google. Y lo que podemos hacer para solucionar esto es, si todavía no es muy grande la web y lo hemos hecho sin tener ese conocimiento, o sea que todavía no sabíamos que era un nicho con muchísima competencia, tenemos la opción de dejarlo de lado ese nicho, aparcarlo, porque sabemos que nos va a llevar muchísimo tiempo y quizás no nos dé resultados. Entonces, con ese mismo esfuerzo podemos hacer 2 o 3 nichos con menos competencia, más estudiados, y seguramente consigamos mejores resultados. Si queremos seguir con ese nicho, porque aunque tenga mucha competencia, pues tenemos mucho conocimiento o somos expertos en ese tema, aparte de tener muy en cuenta todos los motivos anteriores que os he dicho, sobre todo el tema de empezar por atacar keywords muy long tail, que sean muy de micro nicho, para empezar a tener tráfico poco a poco y tener esa autoridad en Google, y poco a poco ir mejorando todo el aspecto del tema SEO, ir mejorando el contenido, la variación de palabras clave, enlazando entre ellas y poco a poco ir consiguiendo enlaces para conseguir esa autoridad, que en un nicho con mucha competencia es prácticamente imprescindible. Si quieres seguir aprendiendo cómo mejorar el tráfico de tu web, ya sea un nicho de Amazon Afiliados, de AdSense o un blog o una web profesional, suscríbete al canal, ya que voy a estar subiendo muchísimos vídeos de este estilo, y por aquí te dejo un vídeo interesante.